Los trasplantes dentarios o un trasplante es el traslado o el transporte de un órgano de un lugar a otro. A diferencia del injerto, que es el traslado de un tejido de un lugar a otro, el trasplante se caracteriza porque trasladamos en este caso el órgano dental y por eso se llama trasplante. Esta técnica tiene muchísimos años de uso, muchísimos siglos, como vamos a ver, pero la época moderna de los trasplantes dentarios empieza con Hunter, ¿no? Quien hace el primer trasplante dentario, trasladando el germen de un ser humano a la cresta de un pollo. Y que luego, después de muchos meses y un par de años, el pollo creció, se convirtió en gallo y finalmente el gallo pues estaba con una corona de diente en su corona, en su cresta, ¿no? Y eso fue el inicio, eso fue en el siglo XVIII. Y a partir de esa fecha pues empezó toda una serie de protocolos que tuvieron un boom a partir de los años 30, 1930 hasta 1970 aproximadamente en otros países y en el Perú hasta la década de los 80 inclusive, donde aparecen con fuerza los implantes dentarios y bueno, esta técnica del trasplante queda en desuso. Este trasplante dentario vamos a tener la oportunidad de conversar conjuntamente con otras técnicas como la pisectomía, el reimplante dentario, que están siendo, y el otro es la vestíbuloplastía o profundización de surco, que son técnicas quirúrgicas que van camino a la desaparición, están en vías de extinción. ¿Y por qué me refiero a la vía de extinción en el caso del trasplante dentario? Porque al trasladar un órgano dentario de un lugar a otro, nosotros no podemos garantizar la viabilidad o la permanencia de este diente trasplantado de por vida, a diferencia de los implantes, en donde sí tenemos la seguridad que este implante dentario metálico de titanio va a estar sí o sí en la boca del paciente, en el maxilar del paciente específicamente, durante toda su vida. Vamos a hacer una breve revisión, ¿no?, de los trasplantes dentarios, en donde, aunque parezca un poco paradójica la foto del lado izquierdo, se aprecia un veterinario que está haciendo una extracción dentaria en un cánido, en un perro, y vemos como uno de sus observadores es un gato. Pues bien, esto que nos parece algo chocante y hereje fue quizá una costumbre hasta la década de los años 30, 40, en donde las cirugías se hacían, muchas veces las cirugías menores, como se le denominaba a la extracción de los dientes, se hacía sin guantes, sin mascarilla. Todo esto ha ido cambiando hasta la época actual, sobre todo a partir de la década de los 80, donde aparece la fiebre rosa, ¿no?, la mal llamada fiebre rosa, que no es otra cosa más que la infección por el virus del VIH, con todos los resultados conocidos. Un trasplante dentario, como vemos aquí en la diapositiva de la radiografía del lado derecho, no es sino el traslado de un diente con determinadas características para que pueda tener éxito, ¿no? Siempre se recomienda, como vamos a ver más adelante, que el diente tenga una porción importante de raíz en proceso de desarrollo, por lo menos 2/3, y que el ápice esté abierto. Perdón. El trasplante dentario, ¿no? Está mal escrito, acá falta una N. Acá igual, discúlpenme ustedes, el autotransplante, que es el ideal, es decir, el trasplante en el mismo sujeto, es decir, la persona se provee a sí misma de un diente que no tiene ninguna función o poca función, como generalmente es el tercer molar inferior, que es trasladado hasta el lugar que debería ocupar el segundo o primer molar, con características anatómicas más o menos similares, ¿no? Aquí hablamos de que no existe rechazo, no existe una preparación previa del paciente porque se trata de un órgano propio del mismo, ¿no? En el caso del isotrasplante, se realiza entre dos individuos genéticamente idénticos y esto solamente es posible cuando se trata de gemelos univitelinos, es decir, que han sido gestados y se han ido formando dentro de dentro de un mismo espacio, dentro del útero, ¿no? Luego tenemos el alotrasplante, que es el trasplante de un sujeto a otro de la misma especie, que se realizaba pues hasta el siglo XVIII, cuando los sacamuelas, ¿no?, iban paseando de pueblo en pueblo en Europa, extrayendo los dientes de los pobres para vendérselos a los ricos, ¿no?, con el riesgo que sean rechazados o que simplemente el implante no calce exactamente en el alveolo dentario. Y el senotrasplante, que es el trasplante de individuos de diferente especie, lo cual pues es, en este caso de los trasplantes no se utiliza, que sería pues trasladar un diente de un animal, de cualquiera de estos, hacia un ser humano,
o quizá con fines experimentales de décadas anteriores o de muchos años anteriores, cuando trasladaban, como caso de Hunter, la extracción de un germen de un ser humano a la cresta de un gallo, ¿no? Aquí vemos un caso en el cual ha sido trasladado el órgano dental de germen dentario, lo cual no está muy indicado porque de lo que se trata es precisamente que el traslado sea del órgano dental con desarrollo de por lo menos 2/3 de superficie radicular. Y esta es una fotografía, un cuadro, una pintura del siglo XVII, en la que se muestra justamente a los famosos sacamuelas, ¿no? Los sacamuelas que iban de pueblo en pueblo extrayendo los dientes de los pobres, no solamente con medidas, con principios médicos de resolver las infecciones o los dolores de los pacientes, sino principalmente para extraerle los incisivos superiores, principalmente los centrales superiores, que eran muy cotizados en aquel tiempo y que luego eran guardados en frascos con contenido, con líquidos en su interior, dentro del cual el sacamuelas llevaba pues los germes, los dientes de estas personas hacia el lugar donde vivían los ricos y tratar de utilizar el diente que más o menos se acomodaba a la forma del alveolo dentario. Una de estas experiencias fue recogida por el gran escritor Víctor Hugo en su novela Los Miserables, ¿no? Que es tan conocida mundialmente, en la cual uno de los personajes principales, uno era Jean Valjean y el otro era La Fantina, y esta chica La Fantina, que había tenido la impertinencia de tener un hijo fuera del matrimonio y sin esposo, lo cual era prácticamente una sentencia de ser apedreada, ¿no?, por la multitud. Es recogida por el personaje Jean Valjean, quien la mantiene a la Fantina y mantiene al hijo. Sin embargo, ella, con el orgullo natural que le caracterizaba, trataba de ganar dinero para poder pagar el tratamiento, el cuidado de su hijo menor, para lo cual en un momento determinado, al no tener el dinero correspondiente, vendió primero sus trenzas, ¿no?, que tenía unas largas trenzas según la novela, y luego cuando ya estuvo pues entre la espada y la pared, y antes de llegar a vender su propio cuerpo, ¿no?, tomó la decisión drástica de vender sus dos incisivos centrales superiores por 2 luises de oro, que era la moneda de oro en aquel entonces. Es decir, vendió sus incisivos centrales para a los sacamuelas, para que esto después hicieran el negocio de su vida. Entonces, este negocio de los sacamuelas fue muy conocido en la Europa de la Edad Moderna, pero en nuestra América precolombina, que también ha sido muy rica, muy generosa en desarrollar procedimientos quirúrgicos y médicos, y que, valgan verdades, la medicina americana estuvo mucho más avanzada que la medicina europea al momento en que se produce el llamado descubrimiento de América y la conquista de América. Y uno de estos logros, como ustedes ven, son estas imágenes de la cultura chancay que se encuentran en el Museo de la Municipalidad de Chancay, llamado Yoshitaro Amaro, ¿no?, en memoria del investigador japonés, antropólogo japonés, que se dedicó durante muchos años a estudiar los restos de la cultura chancay. Estas imágenes han sido recopiladas de un artículo del doctor Andrés Silva Reyardo, publicado en la revista La Gaceta Médica ya hace algunos años, en donde muestra la fotografía de un esqueleto desecado de la cultura chancay, y abajo vemos la fotografía de ese mismo artículo. En ese artículo, el autor de esa investigación descriptiva habla de la gran frecuencia de enfermedades periodontales, el daño periodontal en aquellos tiempos por falta de higiene, la abrasión, la tracción de los dientes, pero no se percató en su propia radiografía, porque no está registrada esta información en su artículo, que la radiografía periapical muestra que el alveolo dentario, como ustedes ven aquí abajo, el alveolo dentario no coincide con la forma de las raíces de los dientes, lo cual significa que estos dos dientes que están coloreados en azul, y para ser coloreados en azul debieron haber sido extraídos previamente de la boca de la persona, al no coincidir alveolo, se trata pues evidentemente de un caso de un trasplante dentario, dos casos de trasplante dentario. Y de estos hay muchos dentro de los restos de la cultura chancay. Aquí vemos otro cuadro también de ese mismo artículo del doctor Silva Reyardo, donde se ven que estos dos dientes coloreados han sido colocados en el hueso, y ha pasado muchísimo tiempo a tal punto que se ha formado hueso alrededor de esos dientes, y además ha habido un desgaste severo, lo cual significa pues que este paciente tuvo muchos años en vida,
estos dientes con mucho éxito y se trató también de trasplantes dentarios. Las indicaciones, que ya son pocas en realidad, no es el reemplazo de dientes que van a ser extraídos. Esa es la única indicación en la que existe en la actualidad. Ya no se habla que porque haya agenesia de un diente, un primer molar, un premolar, vamos a extraer un molar para acomodarlo, hacerle una cavidad en el hueso. Eso ya no está indicado. Yo voy a mostrar algunos casos porque llevo pues cerca de 30 años en la profesión, y en la época en que hice estos casos todavía aquí en el Perú no estaba difundido el uso de los implantes, ¿no? Pero en general ahora la única indicación sería, para los trasplantes dentarios, sería la pérdida inminente de un primer o segundo molar, y que la forma del alvéolo dentario coincida, ¿no?, bastante con la forma del diente que vamos a nosotros utilizar como trasplante, ¿no? También históricamente, como dice la diapositiva, el reemplazo de incisos superiores deteriorados por caninos superiores, pero eso es parte de la literatura histórica de la odontología, así como también casos de síndrome de Treacher-Collins y patologías con dientes supernumerarios que fueron reutilizados o fueron utilizados en zonas edéntulas en estos pacientes cuando no se utilizaban todavía los implantes, ¿no? El requerimiento general para un diente que va a ser trasplantado, es que tenga como mínimo un tercio de la raíz desarrollada y calcificada, y como máximo los 2 tercios, estamos hablando de un grado 8 según la clasificación de Nolla, ¿no? El ápice definitivamente debería estar abierto y no debe haber infección en el alvéolo receptor para evitar el problema de rechazo o pérdida de este diente trasplantado. Aquí vemos un caso ya bastante antiguo, una dama de 22 años que tenía un tercer molar en germen en el cuarto cuadrante de la pieza 4-8, y que pensamos, y que la cual le hicimos en aquel tiempo, ya han pasado muchísimos años, unos 18 años aproximadamente, hicimos el trasplante hacia esta zona edéntula donde no había alvéolo dentario. El procedimiento quirúrgico es igual al de un tercer molar retenido, colgajo, tipo Newman, exposición de la corona, extracción de la raíz sin realizar, en este caso, manipulación del ápice. El germen se deposita en solución salival, o se deposita en leche, o se deposita en cloruro de sodio, o por último en agua hervida, tibia, y luego se procede a preparar el lecho quirúrgico. En este caso hemos utilizado una técnica llamada la técnica del split, en donde hemos producido la fractura de la tabla vestibular para crear un falso alvéolo. Como la tabla lingual no se toca, el diente va a quedar vestibularizado, y esta fractura que se realiza con fresa, este corte es osteotomía con fresa, solamente se hace en la vertical, mientras que en la parte apical se hace un pequeño desgaste para producir una fractura en tallo verde. Luego ahí vemos el diente depositado en forma pasiva, el hueso también queda en forma pasiva. Ojo que en aquel tiempo no existía la técnica de los injertos en bloque y la fijación con tornillos de acero, ¿no? Por eso estamos hablando de un caso que tiene algunos años. Y vemos abajo la panorámica que muestra el posoperatorio. Luego vemos a la paciente cerca de 12 años aproximadamente después, en donde se aprecia que el lugar que está ocupando esta primera molar en realidad corresponde al tercer molar. Vamos a retroceder la diapositiva, estaba aquí, sin raíz, y que después de 12 años aproximadamente todavía queda en boca, y no hay proceso inflamatorio, infeccioso en la encía, lo cual significa que fue aparentemente un éxito, ¿no? Radiográficamente observamos la falta de desarrollo de la raíz, posiblemente porque el diente estaba en etapa de germen y no se ha producido pues un gran desarrollo radicular. Si nosotros lo miramos con los ojos de aquel entonces, de hace 15 años aproximadamente, diríamos que fue un éxito, porque el diente le duró finalmente alrededor de 13 años y medio, 14 años en boca. Pero si lo vemos desde una perspectiva actual, diríamos que es un fracaso porque no se formó la raíz, y finalmente vamos a tener de todas maneras que colocarle un implante a posteriori. En cuanto al lecho receptor, también existen indicaciones expresas. Tiene que haber un espacio mesiodistal suficiente, es decir, tiene que haber una concordancia entre la forma del alvéolo, una coincidencia, diría yo, entre la forma del alvéolo y la forma de las raíces. Si no coincide, podemos eliminar o tallar una parte del alvéolo, tratando de preservar el ligamento periodontal del hueso y el ligamento periodontal del diente trasplantado. Porque aquí existe básicamente el concepto de que existe el ligamento periodontal. Al momento que se extrae un diente y se arrancan las fibras periodontales, una parte de ellas queda en la superficie radicular del diente, y otro queda en el alvéolo dentario. Diferentes estudios han demostrado
que cuando se trata con ácido cítrico en modelos experimentales en monos, específicamente en monos rhesus, cuando se trata con ácido cítrico, el ligamento periodontal de la superficie radicular se produce en muchos casos una anquilosis del diente. Y cuando es grabado el ácido, sea destruido, maltratado, deteriorado el ligamento periodontal que queda en el alveolo, se produce principalmente una gran reabsorción, perdón, al revés, cuando se graba o se destruye el ligamento periodontal del alveolo se produce anquilosis, y cuando se lesiona o se rasga el ligamento periodontal del diente se produce reabsorción radicular, ¿no? Con la aclaración hecha, tenemos que recordar entonces que el ligamento periodontal es fundamental en este caso tanto en el reimplante como en el trasplante para garantizar el éxito del tratamiento. Aquí vemos otro caso, ¿no? Un tercer molar inferior con 2/3 de desarrollo de la raíz, ¿no? Entre 8 y 9 de nola, el ápice está abierto. Acá hay un primer molar que va a tener que ser extraído por infección apical. Ha habido lesión de la furca, entonces el diente se va a perder, y vemos que los alvéolos dentarios guardan cierta similitud, ¿no? Y el espacio mesiodistal también. Vemos una vista más cercana y la foto clínica abajo del paciente, en la cual se observa, fíjense ustedes con el cursor, se observa que la corona está parcialmente erupcionada en boca, ¿no? Se procede a la extracción del diente 2 días antes, y después de 2 días de haber medicado con antibióticos, en este caso ampicilina de 500 miligramos por vía oral cada 6 horas durante dos días, se procede a hacer el trasplante 2 días después. Se hace un retiro del coágulo, en este caso se hizo un pequeño desgaste del tabique interradicular, es decir, del hueso, se ubica el diente trasplantado y se ve claramente que no existe espacio, no hay coincidencia, no puede encajar. Lo volvemos a retirar, como muestra la diapositiva de la derecha, desgastamos a nivel proximal con la fresa y luego el diente encaja perfectamente. En este caso estamos probando abajo, en la diapositiva de abajo, la oclusión en diferentes movimientos para verificar que no hay oclusión de este diente en ningún momento. Y en vista que el diente ha encajado con fuerte presión, no es necesario hacer ningún tipo de ferulización. Aquí observamos otro paciente, quizá un poco más difícil de manejar, un primer molar inferior y un tercer molar también que no cumple unas indicaciones expresas. Acá está el momento en que se está haciendo la extracción del primer molar inferior, tuvo que ser seccionado en 3 partes, luego se queda el alvéolo dentario dispuesto para depositar solamente el diente trasplantado y viene la sutura. En este otro caso, ya un poco por insistencia del paciente que no, esto ha sido hace ya más de 10 años, no deseaba colocarse un implante, no sé por qué razón el paciente deseaba hacerse un trasplante del diente, y la idea era trasladar pues el tercer molar al lugar edéntulo del primer molar, ¿no? Esto, como repito, ya en estos tiempos no lo pensaríamos 2 veces, ni una vez siquiera, y le indicaríamos o le colocaríamos un implante dentario. Esa es la zona receptora, vista desde oclusal. Aquí hemos hecho el colgajo para descubrir el germen, el diente retenido, tercer molar inferior derecho. Acá estamos ampliando la osteotomía y dejamos al diente, en este caso dentro de su alveolo, para evitar, para mantener irrigado, digamos, en todo momento y tratar de mantener el menor tiempo posible fuera de boca. Hacemos unas perforaciones en la tabla vestibular. En este caso hubo una fractura del segmento, tuvimos que acondicionar uno de los fragmentos en la tabla vestibular y lo fijamos con un tornillo de acero, y hemos creado en este caso un falso alveolo. Vemos que la raíz del diente tiene 2/3 de desarrollo radicular, y depositamos al diente en posición, y esa es la radiografía posoperatoria donde todavía se observa un proceso inflamatorio alrededor del lecho quirúrgico, ¿no? Una vista posterior tomada unos 3 meses aproximadamente después, se ve que el proceso inflamatorio ha disminuido, la zona radiolúcida ha disminuido, y clínicamente, que es lo más importante, el diente se encuentra en perfecto estado y se encuentra totalmente fijo, aunque vestibularizado en este caso, ¿no? Lo dejamos así por espacio de 3 meses aproximadamente. Luego hacemos una operculectomía, el diente está fijo, sumamente fijo, no tiene absolutamente nada de movilidad, y el diente exitoso en este caso lo dejamos para que el ortodoncista continúe su trabajo, porque estos dientes trasplantados pueden ser fácilmente trasladados mediante un tratamiento de ortodoncia. Son dientes naturales al 100%, si es que el trasplante ha sido bien hecho, ¿no? Vemos una vista vestibular, clínicamente no había movilidad,
y se observa que en vestibular la encía está en perfecto estado, ¿no? A los 8 meses aproximadamente, ante la prominencia, la emergencia, la visualización, perdón, del tornillo, se hace una pequeña incisión, retiramos el tornillo de fijación del hueso y no queda absolutamente nada de recuerdo, ¿no? Está la sutura y pasa a manos del ortodoncista, ¿no? Esta es la foto previa antes de retirar el tornillo. Este es otro paciente que al margen que tiene una serie de patologías de apiñamiento dentario, dientes retenidos y también dientes sumergidos, que son los dientes deciduos, primeros molares superiores, sumergidos porque se encuentran por debajo del nivel oclusal y que se encuentran anquilosados a su base, en este caso el seno maxilar. Lo importante aquí en el tercer cuadrante es que tenemos a la primera, segunda y tercera molar retenidos. El procedimiento que estamos encarando en este momento, estamos planificando, es la extracción del primer molar inferior y la colocación, el trasplante del segundo lugar en el lugar del primero, ¿no? Pasaron 3 años hasta que ello ocurra. Fíjense que el primer molar inferior, como ustedes se dan cuenta, no se ha movido 1 milímetro, retrocedemos la anterior, ¿eh? Y después de 3 años vemos que no se ha movido absolutamente nada y procedemos en este caso a tomar una tomografía lineal en donde se observa que el conducto dentario se encuentra hacia el lado vestibular como corresponde. Aquí es una panorámica posoperatoria donde ya se hizo la extracción del primer molar y el segundo molar ha sido colocado con éxito en el lugar del primero, ¿no? Y esperar nomás que el diente continúe su proceso de erupción. En conclusión, ¿no? Para realizar un adecuado manejo quirúrgico de los pacientes con requerimiento de trasplantes dentarios, es necesario hacer una evaluación general del paciente, siempre plantearle la siguiente pregunta. La indicación correcta es de un implante. ¿Desearías colocarte un implante? Porque cabe la posibilidad de hacer un trasplante porque acá hay un alvéolo dentario fresco, porque vamos a realizar recién la extracción del primero o segundo molar y cabe la posibilidad que podamos trasladar este este diente que no ha completado su desarrollo apical con éxito. Si esa pregunta inicial del paciente es positiva, entonces pasaremos a hacer la evaluación periapical, panorámica y también tomográfica en estos tiempos para ver la calidad del hueso, la forma del alvéolo, la cercanía al conducto dentario y todas esas cosas, ¿no? Evaluar en el modelo de estudio el espacio disponible en relación con la edad del paciente y el espacio disponible que va a quedar en el espacio donde vamos a hacer la extracción dentaria, porque hay que entender que la corona del tercer molar puede tener diferentes tamaños y formas, 1. Y 2, que ante la pérdida de corona por caries, principalmente del primer o segundo molar que estamos extrayendo, en el caso del primer molar puede haber migrado o mesializado el segundo molar y el espacio mesiodistal ya no es ideal. Hay que tener un grado de colaboración del paciente, porque esto es una anécdota que yo la comparto. Uno de estos pacientes exitosos, recuerdo trabajando en la universidad, sometimos a un niño de 11 años a un trasplante dentario con éxito. 13 años tenía, 13 años. Y después de haber sido exitoso el trasplante, que el diente quedó ligeramente vestibularizado, es decir, necesitaba tratamiento de ortodoncia. Al ver la necesidad supuestamente económica de parte del paciente, decidimos conseguirle todos los implementos para hacerle el tratamiento de ortodoncia gratis de parte de la universidad. Sin embargo, la respuesta del paciente fue que ya no quería que a su hijo lo tocara en absoluto y que quería simplemente que el diente trasplantado con éxito fuera extraído. Ante la insistencia del papá y de la mamá, tuvimos que extraer el diente trasplantado con éxito y la sensación que tuvimos, la resistencia que percibimos en el diente extraído fue exactamente igual a de cualquier otro diente natural. Entonces la colaboración del paciente es importante porque el éxito no está en que obliguemos o hagamos induzcamos al paciente a hacerse este trasplante, sino que el paciente sea consciente y los papás también que el éxito va a depender del seguimiento que se haga a largo plazo. Lo que sí no podemos garantizar es el éxito al 100% ni el éxito a largo plazo. Esa es una de las limitaciones de esta técnica, por la cual pienso que esta técnica en algún momento o ya está en proceso de extinción o prontamente desaparecerá dentro de los tratamientos quirúrgicos de elección, y a los cirujanos dentistas jóvenes se les enseñará pues como una técnica que hicieron nuestros abuelos y que ya actualmente no estaría